Para Marina, la vida olía a café recién hecho y a planos de arquitectura. A sus 28 años había construido su mundo con la misma precisión con la que diseñaba edificios. Cimientos sólidos, una estructura impecable y una fachada que reflejaba la luz. Su cabello oscuro y ondulado, casi siempre recogido en un moño desordenado, era el único caos permitido en su ordenada existencia. Sus ojos color miel, sin embargo, delataban una dulzura que contradecía la determinación silenciosa con la que se abría paso en una prestigiosa firma de la Ciudad de México. Pero incluso en su mundo perfecto había una fisura casi imperceptible, una grieta que llevaba el nombre de Ottavio. Él era el toque final de su obra maestra personal, su prometido, el hombre cuya sonrisa carismática prometía un futuro tan brillante como los rascacielos que ella soñaba con levantar. Juntos, vivían en un elegante departamento en la Condesa, un nido de amor rodeado de árboles y galerías de arte. Para Marina, su boda inminente no era solo una ceremonia, era la culminación de todo, la pieza que consolidaría una felicidad que sentía tan tangible como el anillo de compromiso en su dedo. Lo que no notaba era cómo la mano de Ottavio a veces se aferraba a la suya con un poco más de fuerza de la necesaria, un gesto que ella confundía con pasión, pero que era el primer indicio de posesión. Su rutina era un ballet de éxito y planificación. Las mañanas eran para ella, correr por el Parque México, sentir el aire fresco en los pulmones, una afirmación silenciosa de su independencia. Luego, la oficina, su verdadero santuario. Allí, Marina no era la prometida de nadie, era la arquitecta, la líder de su equipo. Se movía entre maquetas y computadoras con una confianza que a veces parecía intimidar a Ottavio cuando la visitaba de sorpresa. «Todavía aquí, mi amor, no te mates trabajando, que pronto tendrás que cuidar de mí», le decía él, con un tono que oscilaba peligrosamente entre la broma y la advertencia. Su red de apoyo era pequeña pero sólida. Sofía, su mejor amiga y colega, era su ancla a la realidad. «¿No te parece un poco intenso?», le preguntó una vez, después de que Ottavio llamara a Marina 5 veces durante una cena de amigas. Marina se rió y desvió la pregunta. «Es que me quiere mucho, se preocupa». Se había vuelto una experta en traducir las señales de control en un lenguaje de amor. Era más fácil, más cómodo. Creer en el cuento de hadas era menos doloroso que examinar sus grietas. Los domingos eran para la familia de Ottavio. Comidas largas y pesadas en una casa de las Lomas, donde el aire estaba cargado de tradición y expectativas no dichas. Su futura suegra, una mujer de sonrisa tensa y perlas impecables, a menudo le daba consejos no solicitados. «Una esposa, Marinita, debe saber que la familia de su esposo es su prioridad. El trabajo es un pasatiempo bonito, pero el hogar es una vocación». Marina asentía, sonreía y sentía cómo una parte de ella se encogía. Ottavio, a su lado, apretaba su rodilla por debajo de la mesa, un gesto que ella interpretaba como apoyo, sin darse cuenta de que era una orden silenciosa. «Aguanta, compórtate». Los problemas financieros eran sutiles pero constantes. Aunque Marina ganaba casi tanto como él, Ottavio había asumido el rol de administrador de sus finanzas. Hablaban de nuestro futuro, nuestros ahorros, pero cuando Marina quería darse un gusto, el discurso cambiaba. «¿Otro libro de arte? ¿De verdad lo necesitas?». Las preguntas, disfrazadas de prudencia, eran pequeños cortes a su autonomía. Ella, para evitar conflictos, empezó a ocultar sus compras, a minimizar sus logros. La paz en casa valía más que un par de zapatos nuevos. ¿O no? La esperanza, sin embargo, era un sol terco que se negaba a ponerse. Marina se aferraba a los buenos momentos, los viajes improvisados, las noches en que Ottavio la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, las promesas susurradas al oído. «Contigo todo es posible, mi arquitecta», Letote decía.
y ella le creía. Se convencía a sí misma de que sus miedos eran exageraciones, fantasmas creados por el estrés de la boda. El amor verdadero requería sacrificios, ¿verdad? Todas las parejas tenían problemas. La suya no era diferente. Pero algo estaba cambiando en ella. A veces, frente al espejo, no reconocía la mirada cansada que le devolvía el reflejo. Empezó a sufrir migrañas, un dolor punzante detrás de los ojos que coincidía, extrañamente, con las discusiones más tensas con Ottavio. Su cuerpo le estaba enviando señales de alerta que su mente se negaba a decodificar. Estaba perdiendo peso y la gente se lo celebraba. «¡Qué radiante estás para la boda!», le decían. Nadie veía que se estaba consumiendo por dentro. La soledad comenzó a instalarse como una niebla fría. Ottavio, poco a poco, la había alejado de sus viejos amigos con quejas constantes. «Ese grupo tuyo es muy ruidoso. Sofía te mete ideas raras en la cabeza». Y Marina, por cansancio, por amor, fue cediendo terreno. Sus salidas se hicieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas. Su mundo se había reducido al perímetro que Ottavio dibujaba para ella. Un perímetro seguro, pensaba, sin darse cuenta de que era una jaula. Fue entonces cuando vio el bolso. En el escaparate de una tienda de lujo en Polanco. No era un capricho extravagante. Para ella era un monumento. Un símbolo de las noches sin dormir, de los proyectos ganados, del sudor y el talento que había invertido en su carrera. Era la materialización de su éxito, un trofeo que nadie le había regalado. Durante meses ahorró en secreto una pequeña parte de su propio sueldo, el dinero que Ottavio no controlaba. La idea de comprarlo se convirtió en un pequeño acto de rebelión silenciosa. El día que finalmente lo compró, sintió una oleada de poder que no había sentido en mucho tiempo. Caminó por las calles de la Condesa con la caja en la mano, sintiendo el peso agradable de su logro. No era solo cuero y herrajes, era dignidad. Era un recordatorio de la mujer que era antes de Ottavio, la que no pedía permiso para brillar. Esa tarde, el sol se filtraba por las ventanas de su departamento, pintando rayas doradas en el suelo de madera. Todo parecía tranquilo, perfecto. Marina colocó la caja sobre la mesa de centro, el corazón latiéndole con la alegría simple de quien está a punto de compartir un pequeño triunfo con el amor de su vida. Esperó a que Ottavio llegara del trabajo, imaginando su reacción. Quizás diría que era un gasto innecesario, pero luego sonreiría y la besaría, orgulloso de su éxito. Abrió la puerta y la normalidad del momento era tan densa, tan engañosa, que no pudo anticipar el trueno que estaba a punto de romper su cielo despejado. Ottavio entró, aflojándose el nudo de la corbata, y su sonrisa llenó el espacio que quedaba. «¿Qué es esa cara, mi amor? ¿Te ganaste la lotería?» Marina sonrió, una alegría genuina que le iluminaba los ojos. «Algo mejor», dijo, señalando la caja con un gesto teatral. «Es un regalo. ¿De mí? Para mí». Él se acercó, curioso, y observó mientras ella abría la caja con cuidado, revelando el bolso. La piel negra, los herrajes dorados, el olor a nuevo. Era perfecto. «Felicidades, mi vida. Te lo mereces», dijo Ottavio, pero su voz carecía del entusiasmo que ella esperaba. Había un filo en su tono, una nota discordante en la melodía de la tarde. «¿Y cuánto costó la broma?», preguntó, rodeando el bolso sin tocarlo, como si fuera una pieza de museo intocable. La pregunta aterrizó como una piedra en el agua tranquila. Marina sintió una punzada de incomodidad. «Lo ahorré yo, Ottavio, de mi sueldo». La explicación salió de sus labios casi como una disculpa y odió el sonido de su propia voz. La sonrisa de Ottavio se desvaneció por completo. Su rostro, aquel que ella tanto amaba, se transformó en una máscara de fría desaprobación. «¿Lo ahorraste tú? ¿Y no se te ocurrió que nuestros ahorros son para nuestro futuro? ¿O ya se te olvidó?».
El aire se enrareció. El sol de la tarde ya no parecía cálido, sino incisivo. «No es de nuestros ahorros», intentó aclarar Marina, su voz temblando ligeramente. «Es de mi dinero, el que uso para mis cosas». Otavio soltó una risa seca, sin humor. «¿Tus cosas? No tienes tus cosas, Marina. Todo es nuestro». Su voz subió de volumen, resonando en el silencio del apartamento. Se acercó a ella, invadiendo su espacio. «Mis padres cumplen años de casados en 2 semanas. ¿Sabes lo que significa? Significa que teníamos que comprarles un regalo decente, un regalo que demostrara respeto, y tú te gastas una fortuna en esto». Agarró el bolso con desprecio y lo arrojó sobre el sofá. «¿Este bolso?», gritó, su rostro a centímetros del de ella. «Este pedazo de cuero vale más que mi familia». Marina retrocedió, con el corazón martilleándole en el pecho. El miedo, un animal helado, comenzó a treparle por la espalda. No podía procesar la velocidad de la transformación. ¿Dónde estaba el hombre que le susurraba promesas al oído? «No es así. Otavio, estás exagerando». No pudo terminar la frase. Su mano se movió con una velocidad cegadora. El impacto fue seco, cruel. Su cabeza se giró violentamente hacia un lado. Un zumbido agudo llenó sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. Luego, otra vez. La segunda bofetada la hizo tambalearse. Sus rodillas fallaron. Y una tercera. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. El mundo se había detenido. Solo existía el dolor punzante en su mejilla y el eco de los golpes en el silencio sepulcral de la sala. Se quedó paralizada, con la respiración contenida, sin atreverse a mirarlo. El hombre que amaba, su prometido, el arquitecto de su futuro, la había golpeado. La verdad era tan brutal, tan innegable, que su mente se negaba a aceptarla. Levantó la vista lentamente. Los ojos de Otavio no reflejaban arrepentimiento, solo una furia gélida. «O devuelves esa porquería mañana mismo y demuestras que te importa mi familia», siseó, su voz baja y amenazante. «O te juro que no hay boda». Dio media vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta con una fuerza que hizo vibrar las paredes. Marina se quedó de pie en medio de la sala, temblando. El silencio que él dejó atrás era más aterrador que sus gritos. Se tocó la mejilla, sintiendo la piel arder bajo sus dedos. Caminó como un autómata hacia el baño y se miró en el espejo. La marca roja en su piel era un manifiesto, una declaración de guerra que ella no había pedido. No lloró. Las lágrimas parecían congeladas en algún lugar profundo de su pecho, junto a su corazón roto. El reflejo le devolvía la mirada de una extraña, una mujer con los ojos vacíos y el sueño hecho añicos. Horas más tarde, cuando la noche había borrado las últimas rayas de sol, él regresó. No hubo gritos. En su lugar, trajo un arrepentimiento calculado. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y las besó. «Perdóname, mi amor. No sé qué me pasó. El estrés del trabajo, la presión de mis padres, me sacaste de mis casillas». Sus palabras eran suaves, un bálsamo envenenado. «Tú sabes que yo no soy así, pero tienes que entenderme. A veces me provocas». La culpa, sutilmente, cambió de bando. Ya no era su violencia, era la reacción de ella, era el bolso, era su independencia. Marina no dijo nada. Se dejó abrazar sintiendo el frío de su cuerpo contra el de él. La confusión era un laberinto. ¿Era este el verdadero Otavio, el hombre arrepentido a sus pies? ¿O era el monstruo que le había levantado la mano? El amor que sentía por él luchaba, una batalla perdida contra la evidencia que ardía en su mejilla. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, él le llevó el desayuno a la cama. Le habló de los planes de la boda, de la luna de miel, tejiendo un velo de normalidad sobre la brutalidad de la noche anterior. Pero la grieta ya estaba abierta y no dejaba de crecer. Por la tarde sonó su teléfono. Era su futura suegra. Su voz,
habitualmente melosa, era ahora cortante como el hielo. Marinita querida, Otavio me contó del malentendido. La palabra malentendido fue pronunciada con un desdén que no dejaba lugar a dudas. Solo quiero recordarte, como la madre que pronto seré para ti, que en esta familia las prioridades son claras. Un matrimonio exitoso se construye sobre el sacrificio y el respeto, no sobre caprichos egoístas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su autonomía. La estaban sermoneando por gastar su propio dinero, culpándola por la violencia de su hijo. Colgó el teléfono sintiendo náuseas. Estaba sola, completamente sola. El hombre que amaba se había revelado como un extraño controlador, y la familia a la que estaba a punto de unirse era un tribunal que ya la había sentenciado. Miró el calendario en la pared, la fecha de la boda, antes un faro de esperanza. Ahora la miraba como una sentencia. Cada preparativo, cada llamada del organizador, cada prueba de vestido, se sentía como un paso más hacia el interior de una jaula dorada. El miedo seguía ahí, un nudo constante en su estómago. Pero debajo del miedo, algo más comenzaba a agitarse, una rabia fría, silenciosa y paciente, una rabia que por primera vez le dio claridad. Ya no se trataba de amor, se trataba de supervivencia. Comente de qué país está viendo ese vídeo. E se quiser ouvir mais histórias de coragem e renascimento, inscreva-se no canal. La marca en su mejilla ya casi era invisible, un tenue recuerdo amarillento que el maquillaje lograba ocultar por completo. Pero la huella en su memoria era un hierro candente. Cada noche, al quitarse el maquillaje frente al espejo, no veía el hematoma que se desvanecía. Veía la traición en los ojos de Otavio, sentía el aire desplazado por su mano, oía el zumbido de la humillación. Fue en una de esas noches, con el algodón en la mano y la mirada fija en su propio reflejo, que la decisión se solidificó en su interior, fría y pesada como el mármol. No iba a huir, no iba a cancelar nada. No le daría la satisfacción de verla rota y derrotada. Haría algo mucho peor. Iba a darles exactamente lo que querían. Una boda, su escenario. A la mañana siguiente, preparó el café como siempre. Cuando Otavio entró en la cocina, todavía cauteloso, esperando encontrarla llorando o resentida, Marina se giró y le sonrió. Una sonrisa frágil, ensayada, pero creíble. «Tenías razón, Otavio. Fui una egoísta», dijo, su voz suave, casi un susurro. «El bolso ya está devuelto. El dinero lo usaremos para el regalo de tus padres. Es lo correcto». Él la observó, escudriñando su rostro en busca de alguna fisura en su actuación. No encontró ninguna. La alivio inundó sus facciones, seguido de una mal disimulada sensación de triunfo. Se acercó y la abrazó. «Sabía que lo entenderías, mi amor. Eres una mujer inteligente». Marina se dejó abrazar, sintiendo el peso de su cuerpo como una lápida. Cada palabra de él, cada gesto de aparente normalidad, era una palada de tierra sobre la mujer que había sido. Él vio su misión. No vio la armadura que se estaba forjando debajo. Su nuevo proyecto no tenía planos ni maquetas. Se guardaba en una carpeta cifrada en su computadora bajo el nombre Proyecto Cimientos. Ya no pasaba las noches diseñando edificios, sino su liberación. El primer paso fue instalar una aplicación para grabar llamadas en su teléfono. El dispositivo, antes una fuente de ansiedad por las constantes llamadas de control de Otavio, se convirtió en su arma silenciosa. La primera grabación fue una conversación sobre los preparativos de la boda. La voz de Otavio, melosa y condescendiente, quedó registrada para siempre. «Asegúrate de que el menú sea del agrado de mi madre, ¿quieres? Ya sabes cómo se pone. No queremos más malentendidos». La palabra flotaba en el aire, cargada de amenaza. Marina guardó el archivo. Era la primera piedra.
Los mensajes de texto eran aún más reveladores. Capturó las pantallas de las exigencias de su futura suegra, las críticas veladas a su familia, los recordatorios constantes de su lugar. Una mujer sabia construye su hogar sobre la obediencia, Marinita. Tu carrera es admirable, pero no olvides que la felicidad de Ottavio es ahora tu principal proyecto. Guardado. Capturó los mensajes de Ottavio, que oscilaban entre un amor posesivo y una irritación apenas contenida. ¿Dónde estás? ¿Con quién? Mándame una foto. Guardado. Documentó cada transferencia de dinero que él le pedía para gastos comunes que ella nunca veía desglosados. Cada pieza era un ladrillo en el muro que construiría a su alrededor en el día final. Para el mundo exterior, Marina había vuelto a ser la de antes, incluso mejor, más dócil, más complaciente. Ottavio, orgulloso de su obra, la exhibía en cenas y reuniones familiares como un trofeo. Marina ha entendido por fin cuáles son las verdaderas prioridades, le decía a su padre con una sonrisa satisfecha. Ella sonreía, asentía, interpretaba el papel de su vida. Se convirtió en la prometida perfecta, discutiendo con entusiasmo sobre flores y colores de manteles, mientras su mente trabajaba con la precisión de un cirujano, calculando cada movimiento. La calma glacial con la que operaba desconcertaba incluso a su mejor amiga. ¿Estás segura de que estás bien?, le preguntó Sofía un día, durante el almuerzo. Después de lo que pasó, te veo tan tranquila. Marina tomó un sorbo de su agua. Lo estoy, mintió con una serenidad que helaba la sangre. Solo necesitaba poner las cosas en perspectiva. Ottavio tenía razón en algunas cosas. Una relación requiere sacrificios. Sofía no quedó convencida, pero ante la aparente paz de su amiga, decidió no presionar. Marina odió tener que mentirle, pero su plan era un viaje que debía hacer sola. Nadie podía saberlo. Nadie podía detenerla. La reunión con la organizadora de bodas fue un punto clave. Revisaban la distribución de las mesas en el salón de fiestas. ¿Y aquí?, preguntó Marina, señalando un espacio vacío cerca del altar en la iglesia. Me gustaría poner una pantalla grande para proyectar un video con nuestras fotos, ya sabes, nuestra historia de amor. La organizadora asintió, encantada con la idea. Precioso, Marina. Será muy emotivo. Ottavio, sentado a su lado, le apretó la mano, conmovido por el gesto. Eres increíble, mi amor, le susurró. Marina le devolvió la sonrisa, un destello peligroso en sus ojos color miel que nadie supo interpretar. Quiero que todos puedan ver bien los recuerdos, dijo. Las semanas pasaron como un borrón de pruebas de vestido, degustaciones de menú y llamadas telefónicas grabadas. Cada paso hacia el altar era un paso hacia su propia justicia. Se probó el vestido blanco frente al espejo, una creación de encaje y seda que la hacía parecer un ángel. Pero la mujer que le devolvía la mirada no era una novia enamorada, era una guerrera. El vestido ya no era una promesa de amor eterno, era su uniforme de batalla. Una noche, mientras archivaba la última prueba, un correo electrónico de Ottavio detallando cómo debía manejar su dinero después de la boda, sintió una punzada de miedo. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si él reaccionaba con más violencia? El pánico le subió por la garganta, frío y asfixiante. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó su rostro deformado por la ira, el ardor en su mejilla, la voz de su suegra goteando veneno por el teléfono. La rabia, lúcida y poderosa, aplastó el miedo. Abrió los ojos. Ya no había dudas. El proyecto estaba terminado. La estructura era sólida, los cimientos inamovibles. Había planeado la demolición de su antigua vida con la misma meticulosidad con la que había diseñado rascacielos. La boda no era el final feliz que Ottavio y su familia esperaban. Era el principio del fin de ellos. Era un jaque mate y ella estaba a punto de mover la última pieza.
El día de la boda amaneció con un sol brillante y cruel. La iglesia de San Jacinto, en el corazón de San Ángel, estaba abarrotada. El aire olía a incienso y a lirios blancos, una mezcla dulce y sofocante como un presagio. Los invitados, la crema y nata del círculo social de Otavio, susurraban entre ellos, admirando la opulencia de la ceremonia. Nadie podía imaginar que no estaban asistiendo a una unión, sino a una ejecución pública. En el altar, Otavio esperaba, impecable en su chaqué. Su rostro reflejaba una satisfacción casi divina. Había ganado. Tenía a la mujer perfecta, ahora moldeada a su gusto, y una celebración que gritaba su estatus. Miraba a su madre en la primera fila, quien le devolvía una sonrisa tensa de aprobación. Todo estaba en su lugar. Entonces, la marcha nupcial comenzó a sonar. Las pesadas puertas de madera se abrieron y la luz del exterior enmarcó la silueta de Marina. El silencio se apoderó de la iglesia. Era una visión. El vestido de encaje se ceñía a su cuerpo, y el velo, como una niebla delicada, no lograba ocultar la determinación de su mirada. Caminaba del brazo de su padre, pero su paso era firme, solitario. No miraba a los invitados. Sus ojos color miel estaban fijos en el hombre que la esperaba en el altar. No había en ellos amor ni nerviosismo. Había una calma aterradora, la quietud que precede al terremoto. Otavio sintió un escalofrío, pero lo atribuyó a la emoción. La vio acercarse, una obra de arte viviente, su posesión más preciada, y sonrió, ciego al abismo que estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Cuando llegó al altar, Otavio tomó su mano. Estaba helada. «Estás temblando», le susurró, con una ternura posesiva. «Tranquila, ya casi es nuestro para siempre». Marina lo miró directamente a los ojos. «No estoy temblando», respondió ella, su voz apenas un soplo, pero tan afilada como un trozo de cristal. Se posicionaron frente al sacerdote, un hombre mayor de voz benévola que comenzó el rito con palabras sobre el amor, el respeto y la sagrada unión. Cada palabra era una ironía que resonaba en la mente de Marina. Escuchaba el murmullo de las promesas eternas mientras sentía el eco fantasma de las bofetadas en su mejilla. Llegó el momento, la pregunta que sellaría su destino o su libertad. El sacerdote se dirigió a ella. «Marina, ¿aceptas a Otavio como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida?» Un silencio denso cayó sobre la iglesia. Todos los ojos estaban puestos en ella, esperando el «sí, acepto» que completaría el cuento de hadas. Otavio la miraba, su sonrisa anticipando el triunfo. Marina mantuvo el silencio un segundo más, saboreando el poder de la pausa. Luego, lentamente, se giró. No, hacia Otavio. Se giró para encarar a los 200 invitados. Con un movimiento sereno, se acercó al pequeño atril del sacerdote y tomó el micrófono. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Su voz, cuando habló, no tembló. Salió clara, firme, y resonó en cada rincón del sagrado recinto. Antes de responder, me gustaría compartir con todos ustedes, nuestra familia y amigos, la verdadera naturaleza del amor que Otavio y yo compartimos. Otavio palideció. Intentó dar un paso hacia ella, pero la mirada que ella le lanzó lo congeló en su sitio. «Hace unas semanas», continuó Marina, «cometí un error. Gasté mi propio dinero, el que gané con mi trabajo, en un regalo para mí. Un bolso, un símbolo para mí de mi esfuerzo». La confusión de los invitados se transformó en una tensión palpable. «Otavio me enseñó una lección muy importante esa tarde. Me enseñó que mi dinero no es mío, que mis logros son secundarios a las prioridades de su familia. Y me lo enseñó con 3 bofetadas». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. La madre de Otavio se puso de pie, con el rostro descompuesto. «¡Eso es mentira! ¡Estás loca!», gritó.
Pero Marina no se inmutó. «Me pregunto si esto también es mentira», dijo, y con una señal discreta, la enorme pantalla que había solicitado para su video romántico cobró vida. En la pantalla, con letras grandes y claras, aparecieron los mensajes de texto, las exigencias de Otavio. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Mándame una foto ahora». Las advertencias de su suegra. «Un matrimonio exitoso se construye sobre el sacrificio, Marinita, no sobre caprichos egoístas». Y entonces Marina presionó un botón en su teléfono que estaba conectado al sistema de audio. La voz de Otavio, distorsionada por la ira, llenó el silencio sepulcral de la iglesia. «O devuelves esa porquería mañana mismo, o te juro que no hay boda». La grabación era corta, pero brutalmente elocuente. El escándalo fue total. Otavio estaba petrificado, su rostro era una máscara de horror y humillación pública. Su familia, antes el epítome de la respetabilidad, se encogía en sus asientos, ahogada en la vergüenza. Marina apagó el micrófono, miró por última vez al hombre que casi destruye su vida. No había odio en su mirada, solo un vacío inmenso. «Mi respuesta es no», dijo, su voz ahora tranquila, dirigida solo a él. Con un gesto deliberado y elegante, se quitó el velo. Lo dejó caer al suelo, un trozo de seda blanca sobre el mármol frío, un símbolo de una vida que se negaba a vivir. Y sin mirar atrás, dio media vuelta y caminó por el pasillo, alejándose del altar, de la mentira y de las ruinas de un hombre que había sido destruido, no por la violencia, sino por la verdad. Las puertas se abrieron para ella, revelando la brillante luz del sol, sola, pero por primera vez en mucho tiempo completa, libre. La luz del sol la golpeó como un segundo impacto, esta vez no de violencia, sino de una libertad tan vasta y cegadora que la hizo detenerse en el umbral. Detrás de ella, el Linsintontos. Murmullo de la iglesia se había convertido en un rugido sordo de caos y escándalo. No se giró. No necesitaba ver los rostros descompuestos ni la humillación petrificada de Otavio. Solo sentía el peso del vestido de novia, una armadura que ahora le resultaba insoportablemente pesada, y el aire fresco de la Ciudad de México llenando sus pulmones por primera vez en lo que parecieron años. Caminó por el atrio de piedra, sus tacones resonando en un silencio que solo existía para ella. El mundo seguía girando. Unos turistas tomaban fotos de la fachada barroca, ajenos al drama que acababa de explotar en su interior. Marina se sentía como un fantasma, una actriz que acababa de salir del escenario más importante de su vida y ahora no sabía qué hacer en el mundo real. Sacó el teléfono de un pequeño bolso que había dejado con su padre, un ancla a la realidad. Sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Buscó un nombre en su lista de contactos. Solo uno: Sofía. La llamada se conectó al segundo tono. «Marina, ¿ya te casaste? ¡Felicidades! No puedo creer que...» La voz alegre de su amiga se quebró cuando escuchó el sonido de la respiración entrecortada de Marina. «Sofía», logró decir, su voz rota, irreconocible. «¿Qué pasó? ¿Dónde estás?» El pánico en la voz de Sofía fue inmediato. «En la iglesia», susurró Marina. «Ven por mí, por favor». No hubo más preguntas, solo un «estoy en camino», que sonó como la promesa de un bote salvavidas en medio del océano. Se sentó en una banca de piedra, bajo la sombra de un fresno, e intentó hacerse pequeña, invisible. Fue entonces cuando su teléfono comenzó a vibrar sin control. Una avalancha, mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales. El video de su discurso, grabado por algún invitado, ya estaba circulando. Su nombre se había convertido en un hashtag. El mundo exterior, el que había ignorado durante meses, se abría paso a la fuerza. Vio la dualidad de su acto en tiempo real. Un mensaje de una prima lejana,
Siempre supe que eras demasiado inteligente para esa familia. Reina, seguido de un amigo de Otavio. Lo que le hiciste no tiene nombre. Eres una víbora. Destruiste a un buen hombre. ¿Héroe o villana? Quizás eran las dos cosas. Y por primera vez no le importó. Cuando el auto de Sofía se detuvo frente a ella, Marina se levantó y caminó hacia él como un autómata. Abrió la puerta y se derrumbó en el asiento del copiloto. Sofía la miró con los ojos muy abiertos, recorriendo el vestido de novia, el maquillaje perfecto y la tormenta en su mirada. No dijo nada, simplemente arrancó el auto y se alejó de la iglesia, de la multitud de curiosos que comenzaba a formarse, del pasado. En el silencio del auto, con el zumbido de la ciudad como telón de fondo, las lágrimas de Marina finalmente encontraron una salida. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación tan abrumadora que dolía. Lloró por la mujer que había sido, por la arquitecta de sueños que casi se pierde en la pesadilla de otro. El departamento de Sofía en la colonia Roma era un refugio de colores vibrantes y caos ordenado, el polo opuesto al minimalismo frío y controlador de la vida que compartía con Otavio. Sofía la ayudó a quitarse el vestido, una tarea que se sintió como despojarse de una piel muerta. En jeans y una camiseta prestada, Marina se sintió humana de nuevo. Se sentó en el sofá con una taza de té humeante entre las manos y le contó todo: la bofetada, el miedo, las grabaciones, el plan. Sofía la escuchaba en silencio, su rostro pasando del shock a la furia y finalmente a una admiración feroz. «Eres la mujer más valiente que conozco», dijo Sofía, su voz cargada de emoción. «Y ahora vamos a reconstruir». La palabra reconstruir sonaba tan grande, tan imposible. ¿Por dónde empezar a reconstruir cuando la demolición había sido tan espectacular? Los días siguientes fueron un borrón de trámites legales y emocionales. Llamó a su jefe, un hombre mayor y comprensivo que, para su sorpresa, le ofreció todo su apoyo y una licencia de unas semanas para poner su vida en orden. El escándalo había llegado a la oficina, pero el respeto por su talento superaba cualquier chisme. Esa fue su primera pequeña victoria, la victoria de su profesionalismo sobre su vida personal. El paso más difícil fue volver al departamento de la condesa para recoger sus cosas. Sofía insistió en acompañarla. Entraron usando la copia de la llave que Marina aún tenía. El lugar estaba en un silencio sepulcral, cargado de la energía de la batalla final. Los regalos de boda, apilados en un rincón, parecían monumentos a una mentira. Sobre el sofá de diseño, como si la estuviera esperando, estaba el bolso, la causa y el símbolo de todo. Marina caminó hacia él y lo tomó. El cuero se sentía suave y real bajo sus dedos. Era suyo, siempre lo había sido. Mientras empacaba sus libros, sus planos y su ropa en cajas de cartón, no sintió nostalgia, sintió una extraña paz. Estaba borrando un error, corrigiendo un plano mal diseñado. Al salir, dejó su llave sobre la mesa de centro, junto al costoso anillo de compromiso. No quería nada que le recordara esa vida. Mientras cerraba la puerta por última vez, supo que no estaba huyendo. Estaba poniendo el primer cimiento de su nueva existencia. Una existencia que diseñaría ella sola, con sus propias reglas, sin pedir permiso a nadie. El futuro era una hoja en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, el vértigo que sentía no era de miedo, sino de una emocionante y aterradora posibilidad. 2 años después, el aire ya no olía a café y planos, sino a pintura fresca y a tierra mojada. Marina estaba de pie, no en una iglesia vestida de blanco, sino en el patio de un edificio recién inaugurado, vestida con unos jeans cómodos y una blusa de lino color terracota.
Su cabello oscuro caía libre sobre sus hombros, moviéndose con la suave brisa de la tarde. En sus manos no sostenía un ramo de lirios, sino los planos enrollados de su más reciente creación. El hogar, Renacer, un refugio para mujeres y sus hijos, construido desde los cimientos por su propia firma de arquitectura, Cimientos. Había fundado la empresa 6 meses después de la boda, que nunca fue. El escándalo, que al principio la había convertido en una paria para algunos y una heroína para otros, se había transformado con el tiempo en una plataforma. Su historia, contada en sus propios términos en un par de entrevistas cuidadosamente seleccionadas, había atraído a inversores y clientes que no solo buscaban un diseño impecable, sino una declaración de principios. Marina ya no solo construía edificios, construía segundas oportunidades. El patio estaba lleno de risas de niños y conversaciones animadas. Sofía estaba a su lado, sosteniendo 2 copas de agua de Jamaica. «Lo lograste», le dijo, su voz llena de un orgullo que era casi palpable. Marina sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos color miel, ahora libres de la sombra de la duda. «Lo logramos», corrigió ella, mirando a las mujeres que ahora habitaban ese espacio seguro. Vio a una joven madre leerle un cuento a su hijo bajo un árbol de jacaranda que ella misma había insistido en plantar. En esa imagen, Marina encontró un tipo de belleza más profundo y duradero que cualquier fachada de lujo. Su vida ahora era suya en cada detalle. Vivía en un pequeño pero luminoso departamento en Coyoacán, un espacio caótico y lleno de vida. Las paredes estaban cubiertas de sus propios bocetos y de obras de artistas locales que compraba sin pedir permiso. Ya no había un administrador para sus finanzas. Había una cuenta de ahorros a su nombre, una que crecía con cada proyecto, dándole una sensación de seguridad que ningún anillo de compromiso le había dado jamás. La soledad, que al principio la había asustado, se había convertido en una compañera bienvenida, una independencia pacífica que le permitía escucharse a sí misma. A veces, un recuerdo fugaz la asaltaba. La imagen de una mesa larga en las lomas, el peso de la mirada juzgadora de su ex-suegra, la sensación de encogerse en su asiento para no ocupar demasiado espacio. Sacudía la cabeza y el fantasma se desvanecía, reemplazado por la realidad sólida y tangible de su presente. El respeto en los ojos de sus clientes, el abrazo agradecido de una mujer que había encontrado refugio en su edificio, la libertad de decidir su propio rumbo. De Otavio y su familia supo poco. Los rumores decían que se habían mudado de la ciudad, incapaces de soportar el estigma social. La intachable reputación que tanto valoraban se había hecho añicos, no por un escándalo financiero, sino por la simple y llana verdad. Marina nunca sintió placer en su caída. Su victoria no era la derrota de ellos, sino su propia y silenciosa reconstrucción. Había aprendido que el verdadero poder no residía en destruir al otro, sino en tener la fuerza para construir un mundo nuevo sobre las ruinas del antiguo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, sobre su edificio, Marina sintió una profunda sensación de paz. Se dio cuenta de que su vida, al igual que sus diseños, había requerido una demolición. Había sido necesario derribar la estructura defectuosa, arrancar los cimientos podridos y limpiar los escombros de una felicidad falsa para poder empezar de nuevo. Y en ese espacio vacío había construido algo mucho más fuerte, más auténtico, un hogar. No solo para otras, sino, finalmente, para ella misma. La vida, a veces, exige que todo se rompa, que los planos se rasguen y los sueños se derrumben, porque es solo en el silencio que sigue al colapso cuando podemos escuchar nuestra propia voz, tomar nuestras propias herramientas y empezar a construir, ladrillo a ladrillo, una historia que valga la pena contar.
una historia de coraje, paciencia y la inquebrantable determinación de renacer. Comenta desde qué país estás viendo este video y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.